Digamos que a grosso modo todas se ven muy bien. Quiero felicitar a los muchachos por el buen trabajo que hicieron en las animaciones. Recuerden que si de pronto alguno ha tenido inconvenientes para presentarla, todavía la pueden enviar. No se dejen coger de la tarde con las evidencias, muchachos, no se atrasen. Miren que estamos teniendo más o menos el tiempo necesario, pues, como para presentar las evidencias. Entonces, bueno. Por otra parte, he visto muchas evidencias, muchachos, sin la parte del PDF, ¿sí? PDF sin portada. Recuerden que de esto hablamos, muchachos, al iniciar las sesiones virtuales. Recuerden que siempre que se pida un trabajo escrito, pues debe de haber una portada. Algunos enviaron el trabajo solamente el video de la animación. Entonces recuerden tener muy presente los requerimientos que se están dando desde la guía, muchachos. Por eso es que le damos un repasón aquí a la guía, cómo deben entregar las evidencias, para que ustedes estén claros frente a eso. Si les surge alguna pregunta o algo, la pueden hacer durante esta sesión, muchachos. O bueno, también puede ser como vía correo, pero entonces sí noté eso. Muchos aprendices enviando la evidencia sin los requerimientos. Entonces, para que estemos muy pendientes de eso. Bueno, por otra parte, muchachos, recordarle los grupos. Hay pocos grupos en la ficha, ¿sí? Recuerden que también se puede trabajar individual, pero lo mejor, muchachos, es que formemos grupitos, sobre todo para los trabajos que vienen de acá en adelante, ¿sí? Entonces, bueno, después de esos avisos parroquiales, muchachos, vamos entonces a entrar en materia. Bueno, entonces, para esta semana vamos a empezar entonces con una actividad de aprendizaje nueva. Sí, muchachos, ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a empezar con esta actividad nueva, entonces recuerden, estamos en fase planear en la actividad de proyecto 1, ¿sí? Para que todos estemos ahí, o sea, como para que sepamos en dónde vamos. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando acá sobre la actividad de aprendizaje que termina en 10-20, que es la actividad de aprendizaje número 1, donde teníamos el cuestionario y teníamos la presentación de la animación. Recuerden enviarla. Recuerden también, muchachos, que si están trabajando en grupo, todos los integrantes del grupo por ahora deben enviar la evidencia. ¿Sí? También vi algunas actividades en grupo que no fueron enviadas por todos los integrantes. Entonces, en ese caso, muchachos, si no envían la evidencia, no la puedo calificar. ¿Sí? Así hayan otros compañeritos que hayan enviado la evidencia, que el trabajo esté marcado con los 4 o 5 que están dentro del grupo, no se puede calificar, ¿sí? Entonces, para que también tengamos eso presente. Bueno, esta semana, muchachos, entonces vamos a venir a la actividad de aprendizaje que también termina en 10-22, pero será la actividad de aprendizaje número 2, ¿sí? Y para este caso, entonces, vamos a elaborar el informe técnico con propuesta narrativa del proyecto, que básicamente se refiere a lo que sería el guión literario de la animación. O sea, recuerden, aquí vamos a plantear el guión de la animación en la que vamos a estar trabajando durante el año y medio que tenemos de formación, ¿sí? Entonces, digamos que este trabajo es sumamente importante, muchachos. Debemos hacerlo con sumo cuidado. Pónganme harto cuidado a los requerimientos que les voy a solicitar, porque algunos no están en la guía, ¿sí? Entonces es algo que vamos a hablar aquí durante la sesión virtual. Bueno, recuerden que por acá tenemos la guía, ¿sí? En la cual vamos a encontrar los requerimientos de la evidencia. Entonces recuerden que aquí van a estar todas las actividades. Ya habíamos visto, bueno, estas, que eran las evidencias de la semana pasada o de las 2 semanas pasadas. Y ahora vamos a bajar otro poquito y vamos a venir acá a la actividad de aprendizaje número 2. ¿Sí? Entonces dice acá, diseñar el universo narrativo del proyecto audiovisual animado. Entonces recuerden que
este guión que vamos a hacer es para la animación, muchachos, ya del proyecto formativo, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice acá que tenemos 88 horas para realizarlo, que tenemos que leer el material de formación que se llama guión, que aquí ya lo tenemos. Y entonces la evidencia se llama elaborar informe técnico con propuesta narrativa del proyecto. Entonces miren que acá nos están dando ya las indicaciones de qué es lo que debemos hacer. Entonces siempre recuerden redirigirse a la guía cuando de pronto tengan alguna pregunta, pero también es importante que asistan a las sesiones porque, digamos, en estos ítems vamos a cambiar algunas cositas. Entonces, bueno, dice acá, retoma el material de formación denominado guión y preste atención a los temas desarrollados sobre generación de ideas hasta la creación y diseño de personajes. Aspectos para adelantar la evidencia de manera asertiva. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo realice un documento escrito que contenga los siguientes puntos, muchachos, ¿sí? Entonces, 3 ideas cortas de historia para su proyecto. B. Desarrolle los personajes que intervienen en la historia teniendo en cuenta el viaje del héroe. ¿Sí? Recuerden que aquí no estamos ilustrando todavía. O sea, esto son ideas, descripciones de los personajes. No vamos a ilustrar. Después dice, escoja y desarrolle una de las 3 ideas cortas siguiendo las siguientes secuencias. Tema, logline, premisa, storyline, argumento, sinopsis y escaleta, según las indicaciones del material de formación. Entonces, ¿qué nos está indicando esto, muchachos? Que tenemos que entregar un documento que va a contener estos ítems en su interior, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, D. Una vez obtenga la escaleta, léala nuevamente para refinar la escritura y obtener una versión mejorada. E. Escriba el tratamiento literario. F. Cree el guión y realice allí el proceso de guionización adaptando el formato de guión y añadiendo los detalles faltantes a partir de la escaleta. G. Tenga en cuenta normas de redacción y ortografía, teniendo en cuenta no cometer plagio. Esto es muy importante, muchachos, ¿sí? Digamos que aquí el plagio obviamente se refiere a no utilizar ideas o historias que ya hayan sido creadas, ¿sí? Y tratar de ni siquiera hacer como adaptaciones, muchachos. O sea, traten de que la idea pues sea totalmente de ustedes y obviamente pues no utilizar inteligencia artificial en este paso, muchachos. Entonces miremos los lineamientos generales para la entrega de evidencia. Entonces dice acá, producto a entregar, documento con todos los aspectos sugeridos, o sea, lo que está acá. ¿Sí? Formato, muchachos, PDF, no me vayan a enviar archivos de Word, ¿sí? Ni en otros formatos. Extensión libre, o sea, lo que se gasten en páginas para el documento, pero ya vamos a hablar acerca de unas limitaciones que va a tener esto. Y bueno, acá para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio elaborar informe técnico con propuesta narrativa del proyecto, que va a estar entonces alojado, ya sabemos acá, guía de aprendizaje, actividad de aprendizaje 1022, que termina en 1022, que sería la número 2, y sería esta, elaborar informe técnico con propuesta narrativa del proyecto. ¿Sí? Aquí es donde van a entregar esa evidencia. Entonces, muchachos, ojo con esto. ¿Sí? Recuerden tener muy en cuenta los requerimientos que se están pidiendo desde la guía de aprendizaje para que entreguen la evidencia como es. Recuerden que todos los trabajos deben llevar portada, muchachos, ¿sí? Si están trabajando en grupo, también. Las entregas que se hagan individuales, muchachos, deben de tener la portada con los integrantes de todo el grupo, ¿sí? No solo con el nombre de la persona que está entregando, sino con todos los otros integrantes del grupo, porque eso también pasó en la evidencia pasada, que hay aprendices que están trabajando en grupo, pero entregan el trabajo solo con el nombre de ellos, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando en grupo, muchachos, pues vamos a hacer la portadita con el nombre de todos los integrantes del grupo, ¿sí?
todas las actividades de acá en adelante, muchachos, grupo, ¿sí? A menos pues de que quieran trabajar solitos, ¿sí? Bueno, sí me están escuchando, muchachos, que por ahí veo que Carlos dice que no me está escuchando. ¿Me confirman, porfa? No se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces recuerden, muchachos, en la guía están los aspectos bajo los que vamos a entregar. Igual ya vamos a ahondar un poquito en esto cuando leamos el material de formación. Pero pues aquí están los requerimientos. Sí, Daniel, en el video debía llevar portada porque recuerden que ustedes debían enviar, según lo que aquí nos dice, un PDF, ¿sí? Entonces miren que acá nos están diciendo un documento en PDF en el cual debía de estar el guión de los 2 renglones o 3 y el link al video o el enlace, pues, ¿sí? Entonces, bueno. Bueno, entonces ahí ya saben en dónde encontrar la información, muchachos, pues para que tengamos esto claro. Bueno, vamos a ir entonces acá al material de formación, vamos a darle una leidita general al material de formación. Recuerden que la idea es que ustedes nuevamente le den una leída con mayor profundidad, que investiguen acerca del tema, eso es muy importante. Y bueno, y que tengamos en cuenta las recomendaciones que les voy a dar para que entreguen la evidencia bien, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar por acá con lo que es el guión. Entonces dice acá, crear ideas nuevas y sólidas es una de las labores más complicadas de la creación audiovisual. La inspiración no proviene de un lugar mágico reservado para unos pocos. La realidad requiere de un trabajo constante y disciplinado, acompañada de mucho consumo cultural, ya que como en cualquier industria es muy complicado crear de la nada. Por lo anterior, a lo largo de este componente se explorarán diversos aspectos orientados a proveer herramientas para alcanzar la inspiración en el proceso de crear historias, desde diversas formas para generar ideas, pasando por las estructuras narrativas y la construcción de personajes, hasta llegar al proceso para escribir un guión. Entonces, muchachos, esta evidencia también la vamos a dividir en 15 días, o sea, tenemos 2 semanas para hacer esta evidencia, porque es una evidencia más o menos larguita, traten de aprovechar bien el tiempo, ¿sí? No se dejen coger de la tarde, muchachos. Entonces, digamos que el día de hoy vamos a darle leída más o menos a la mitad del material. Dentro de 8 días terminaremos de leer el material y entregarán ustedes entonces la evidencia para el día 9 de noviembre. ¿Sí? Sí, muchachos, lo que pasa es que el cronograma toca moverlo, por lo que les di un poquito más de tiempo para la evidencia pasada. ¿Sí? Entonces el cronograma toca moverlo. Pero a partir, digamos, del lunes 27 tienen 2 semanas para entregar. ¿Sí? O sea, para el 9. Entonces, digamos que el cronograma en este momento está atrasado una semana. ¿Sí? Entonces ya lo voy a modificar, muchachos, para que eso no, o sea, no se preste pues para confusiones, pero tenemos hasta el 9. Bueno, entonces, muchachos, aquí nos están hablando que entonces tenemos que generar o crear una idea, ¿sí? Para poder generar ese guión literario o esa historia en la cual nos vamos a concentrar eh, durante estas 2 semanas. Por eso les digo que tiene que ser un trabajo muy juicioso, muchachos, una buena historia con unos buenos personajes, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de pensar siempre antes de abordar este ejercicio, muchachos? Que cualquier cosa que ustedes vayan a generar dentro de esa historia es lo que posteriormente vamos a tener que hacer en 3D, vamos a tener que texturizar, sí, vamos a tener que hacer todo el proceso. Entonces traten de generar, digamos, buenas historias con buenos personajes, muchachos, ¿sí?
porque muchas veces, no sé, alguien genera una historia, no sé, digamos, de una pelota, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que la pelota tiene su historia y va de aquí para allá y cualquier cosa. Entonces, eso no va a permitir, muchachos, que nosotros podamos explorar de buena manera, eh, digamos, la escultura 3D o todo el proceso 3D, ¿sí? Entonces, siempre traten de pensar en eso, de que lo que ustedes están proponiendo en este momento en la historia es lo que posteriormente vamos a materializar, digámoslo, pues, de alguna manera en 3D, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir acá a esta parte de la generación de ideas. Vamos a ver este videito. Me confirman si tienen audio del video. A ver, muchachos, entonces volvamos a compartir esto con el sonido. Generación de ideas. Crear una nueva idea es una de las labores más difíciles que hay, puesto que la inspiración no es algo que llegue espontáneamente en la gran mayoría de los casos. Generalmente, requiere de trabajo arduo el crear una buena idea. Sin embargo, no se puede negar que algunas pocas veces puede llegar mágicamente de la nada. Pero para cuando no es el caso, a continuación se proponen algunas metodologías que pueden ayudar a establecer un rumbo efectivo para la creatividad. Bueno, muchachos, entonces ahí teníamos el videito en donde nos están explicando, bueno, algo acerca de la generación de ideas, muchachos, y digamos que esto va a ser algo que es transversal a todo el proceso. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que la creatividad, muchachos, es algo complejo, no solamente para generar ideas, sino también para generar, o sea, ideas para escribir o ideas de historia, sino también ideas cuando tengan que generar personajes, cuando tengan que generar concept art de alguna cosa. Siempre es un trabajo complicado. Entonces, traten, muchachos, de nutrirse de, de muchos referentes, ¿sí? O sea, yo sé que en la actualidad, pues digamos que eso no es una tarea tan complicada porque nosotros estamos rodeados, digamos, de 3D todo el tiempo, ¿sí? Entonces podemos ver, no sé, animaciones, podemos ver películas, podemos ver cortos, videojuegos, pero entonces digamos que para las personas que hasta el momento no se han acercado mucho a estos temas, muchachos, traten de acercarse un poco más, traten de consumir eh, mucho material de 3D. ¿Sí? Entonces traten de buscar referentes, traten de buscar información, porque todos esos referentes, muchachos, en últimas lo que hacen es generar un banco para que ustedes tengan herramientas y poder generar cualquier cosa que vayamos a generar dentro del proyecto formativo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar aquí como algunas técnicas, muchachos, que nos sugieren dentro del material de formación que nos puede ayudar a generar esa idea. ¿Sí? Entonces, digamos que no echemos esto en bolsillo roto, muchachos. Es importante. Hay algunas cosas, pues, un poco más intuitivas, hay otras cosas un poco más teóricas, pero digamos que van a tener su relevancia en algún momento para algunos de ustedes. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver qué preguntas por acá habían. Pues Alejandro, digamos que la idea es, o sea, podríamos insertar 2D dentro del 3D. No es algo que se vaya a ver dentro del tecnólogo, porque el tecnólogo pues está más enfocado a todo lo que es 3D, pero pues obviamente no se descarta la posibilidad de que ustedes puedan eh, colocar, sí, elementos 2D dentro de sus animaciones 3D. Pues Daniel, revisa bien cómo enviaste
la evidencia porque hoy terminé de calificar lo que había en plataforma. Entonces puede que esté como borrador. Y recuerden que esos borradores no se pueden calificar. Bueno, entonces vamos a mirar por acá lo que es la regla del 9. Entonces dice acá, John Borhaus es un guionista de comedia que ha estado activo desde finales de los 80 y es reconocido entre otras cosas por escribir The Comic Toolbox y brindar asesoría a Walt Disney Feature Animation, ¿sí? Borhaus plantea con la regla del 9 que básicamente de cada 10 ideas que un autor escribe, 9 van a ser malas. La intención de este planteamiento es reforzar la necesidad de un trabajo constante y disciplinado para obtener buenos resultados, pues por absurda o mala que sea una idea, es fundamental escribirla de principio a fin para que en algún momento se llegue a desarrollar una buena idea que merece ser contada. Entonces, muchachos, esto tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer un trabajo juicioso con esto, ¿sí? Entonces, tratemos de generar varias propuestas, de tener varias ideas. Por eso aquí en la guía de aprendizaje nos están diciendo que debemos de tener por lo menos 3 ideas cortas de historia, ¿sí? O sea, que tengamos opciones, que no nos quedemos con lo primero que se nos ocurra. Entonces digamos que este trabajo para los que están trabajando en grupo pues va a ser un poco más sencillo porque simplemente es que cada uno plantee una idea para la historia. Los que están solitos pues van a tener que plantear esas 3 historias, bueno, ideas de historias. Recuerden que no es que tengan que desarrollar 3 historias diferentes de principio a fin, sino generar ideas, muchachos. ¿Sí? Entonces digamos que esta regla es importante. Entonces tengan opciones, dedíquense a esas 3 opciones que tienen que generar para el trabajo, ¿sí? Que no sea simplemente ahí como por rellenar, muchachos, sino que tratemos de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Bueno, vamos a venir por acá. Vamos a tener la otra que es asociación libre. Entonces dice acá, hay muchas formas de hacer asociación libre, pero el propósito principal es tomar conceptos de forma aleatoria y asociarlos para empezar a crear ideas, por absurdas que éstas puedan ser. Lo ideal es utilizar un generador de palabras aleatorias de los tantos que se encuentran en Internet y por cada palabra que se obtenga tratar de generar una pequeña historia de manera rápida. Vale la pena poner límite de tiempo a la generación de cada historia, pues si no es posible crear algo con alguna palabra, esto da una pauta para descartarla y pasar a la siguiente. Digamos que esta va a ser pues una opción un poco más didáctica, muchachos, en la que podemos tratar de generar ideas con palabras aleatorias, ¿sí? O con asociación de palabras aleatorias para que ustedes puedan por lo menos tener un punto de partida. O sea, recuerden que no es que tengamos que aplicar todo esto para generar las ideas. Esto es en el caso, muchachos, en el que de pronto ustedes lleguen a un bloqueo y de pronto digan, no, pero entonces, ¿de qué vamos a escribir? O ya casi todas las historias están contadas, entonces ahorita ¿qué generamos? ¿Sí? Entonces recuerden estar muy pendientes de su contexto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener acá 1.3, el poema dadaísta. Entonces acá el Dada fue un movimiento cultural fundado en 1916 en Suiza por el poeta y ensayista Hugo Boll. Buscaba rebelarse en contra de las convenciones establecidas en las corrientes artísticas. Creó para el campo literario un estilo de escritura automática y sin sentido aparente, más allá de burlarse de la escritura convencional. Sin embargo, a día de hoy sirve como herramienta para estimular la creatividad, especialmente en momentos de bloqueo creativo. La técnica consiste básicamente en recortar palabras de un periódico, mezclarlas en una caja o bolsa y empezar a extraerlas para crear un texto. En muchas ocasiones puede generar cosas sin sentido, pero en procura de explorar ideas se puede tener la libertad de ordenar el conjunto de palabras o complementarlo de forma que se obtengan ideas comprensibles. Entonces miren que este va a ser un poco similar a esta. Lo que pasa es que el ejercicio, pues, este es un poco más digital. Acá va a ser un poco más análogo, ¿sí? Pero digamos que también es una técnica que podemos utilizar para poder generar ideas para escribir, ¿sí?
Bueno, los silogismos. Dice acá, el silogismo hace uso de deducciones lógicas para construir conceptos. Es una forma de razonamiento deductivo en el que se toman dos planteamientos, una premisa mayor o universal y una premisa menor o particular. A partir de estas premisas genera un nuevo planteamiento que tiene la función de conclusión. Entonces dice acá, para empezar, se parte de una premisa mayor que expone una información universal. En segundo lugar, se usa una premisa menor con información específica o puntual para contrastar con la primera. Finalmente, se obtiene una conclusión originada de una deducción al contrastar la premisa menor con la mayor. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos aquí como ejemplo la premisa A, los perros son animales. Esto es algo universal. ¿Sí? Y la premisa B sería, algunos animales vuelan. ¿Sí? Que esto es algo más particular, digamos, del conjunto de animales. ¿Cuál sería la conclusión? Algunos perros vuelan. ¿Sí? Entonces dice acá, aunque todos saben y aceptan que en la realidad los perros no vuelan, esta podría ser el punto de partida de una gran idea, sobre todo para animación donde los límites solo se encuentran en la imaginación. Vale aclarar que en el sentido filosófico estricto hay una serie de reglas más amplias para evitar llegar a errores en los planteamientos y las conclusiones, pero como el objetivo es generar un estímulo creativo que permita producir ideas, es válido hacer un uso simplificado del silogismo en procura de la creatividad. Entonces, digamos, muchachos, que esta también puede ser una herramienta que ustedes pueden aplicar, que de pronto no va a tener el desgaste de las otras dos, de tener que trabajar analógicamente o tener que ordenar palabras, ¿sí? Sino que aquí a partir de estas premisas, pues podemos llegar a conclusiones que pueden generar ideas eh, que pueden llegar a ser interesantes para una animación. Entonces, aquí nos dicen que, bueno, la animación no tiene límites, ¿sí? Obviamente, pues no hay límites físicos, ni hay límites, digamos, dentro de lo que ustedes pueden hacer, muchachos, pero sí tenemos que tener en cuenta que de una u otra manera sí hay una limitación, ¿sí? Y muchas veces esa limitación no está en nosotros, sino de pronto en lo que pueden hacer las máquinas que tenemos, ¿sí? Que eso ya lo habíamos hablado en una sesión pasada. Entonces, digamos que es maluco hablar de limitaciones, muchachos, pero a veces tenemos que ser conscientes de esas limitaciones para no exceder, digamos, sí, esos campos, esos límites hasta donde podemos llegar, ¿sí? Y que al final vayamos a tener problemas para entregar el proyecto. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de eso, muchachos. Yo por eso les decía en sesiones pasadas que debemos de estar conscientes, digamos, de esa limitación de las máquinas y que tratemos en lo posible de no utilizar simulaciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con simulaciones? Ya también lo habíamos hablado. Generación de humo, generación de fuego, generación de partículas, destrucción, no sé, de edificaciones, de casas, no sé, estrellar un meteorito contra un montón de cosas, ¿sí? No quiere decir que esas cosas no se pueden hacer. Evidentemente eso se puede hacer, muchachos, pero pues va a requerir de un uso de máquina muy extenso, ¿sí? Y entonces, muchas veces puede que nuestras máquinas se queden cortas a la hora de realizar simulaciones, a la hora de renderizar esas simulaciones. Entonces, digamos que todo lo que son como esos elementos naturales, físicos, tratar de no utilizarlos, muchachos, ¿sí? En la medida de lo posible. Entonces, digamos que esa es la primera recomendación que les doy frente a esto. Van a haber varias para que las tengan ahí en cuenta. Bueno, tenemos por acá el cadáver exquisito. Entonces dice acá, el cadáver exquisito es una técnica de creación colectiva en la que varias personas intervienen para generar contenido, sea un texto o una imagen. La técnica funciona de la siguiente manera. Un primer autor escribe algo, ya sea una palabra o una frase en un papel, y lo dobla para ocultar lo escrito. Acto seguido, el segundo autor, sin tener conocimiento del texto que reposa en el fragmento doblado, continúa la escritura y dobla nuevamente dobla nuevamente el papel para ocultar su escrito. Y así entregárselo a un tercer autor. Este proceso se repite con la cantidad de autores presentes y al final se desdobla el papel y se lee el texto resultante. La técnica se hace de la misma manera para la creación de imágenes,
con la diferencia que deben dejarse unas pequeñas líneas de indicio para que los nuevos autores inicien su dibujo desde estas. Entonces, bueno, digamos que aquí tenemos otra técnica que ustedes pueden utilizar mediante medios digitales. Hay algunas aplicaciones, muchachos, en internet que hacen este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, no es obligación que utilicemos alguna de estas, ¿sí? Pero en el momento en el que ustedes vean que hay algún bloqueo por parte del grupo o por parte del aprendiz que está tratando de generar la historia, traten de volver acá, muchachos, y aplicar alguna de estas técnicas para poder generar esa idea. Bueno, dice acá cartografía social. La cartografía social corresponde a una observación del entorno. En términos simples, consiste en salir a la calle y explorar en busca de historias mediante la interacción con los individuos, la documentación fotográfica o escrita, de forma que se pueda recopilar información que sirva de fuente de ideas. Una vez realizado el trabajo de campo, la idea es generar un mapa donde se plasmen de manera visual las dinámicas sociales identificadas, ubicando los sitios importantes de interacción como cafés, mercados, sitios de reunión, tiendas y asimismo los personajes relevantes hallados en cada lugar. En principio no da una idea como tal, pero sí es una fuente valiosa de información para construir historias interesantes desde las vivencias propias. Entonces digamos que acá esto de la cartografía social también tiene que ver mucho con su contexto, muchachos. Observar las historias que se generan a su alrededor, de los vecinos, de la universidad, del trabajo, en el transporte público, problemas sociales que se pueden generar en su entorno. Entonces, digamos que todo esto también lo tienen que tener en cuenta, muchachos. Digamos que muchas veces las animaciones que, en las que se implica alguna problemática social, muchachos, tienen muy buena recepción. ¿Sí? O sea, digamos que las animaciones que de pronto dejan enseñanza son bien recibidas. Obviamente las animaciones de entretenimiento también, pero digamos que van a tener ustedes esa posibilidad de elegir, ¿sí? Si quieren que su animación transporte algún mensaje, un significado, una moraleja, ¿sí? O por el contrario solamente quieren, eh, digamos, una animación que va a ser un poco más divertida, pues como por llamarlo de alguna manera, o con fines de entretenimiento, ¿sí? Pero esta me parece que es una de las, como de las buenas posibilidades que hay acá, y es extractar ideas para la animación de su entorno, ¿sí? De sus vivencias, de sus experiencias, de lo que han visto, de lo que han vivido, de lo que han visto en otras personas, ¿sí? Bueno, vamos a tener acá por último el cuaderno de ideas. Entonces acá una herramienta imprescindible para todo creativo es la libreta de ideas. Esta debe convertirse en un acompañante obligatorio para el día a día, pues nunca se sabe en qué lugar se pueden encontrar elementos o situaciones interesantes, ¿sí? Entonces recuerden, muchachos, que de pronto aquí hay algunas cositas que están, eh, digámoslo, un poco atrasadas en el tiempo, ¿sí? Esto pues puede manejarse de cualquier otra manera. Ustedes tienen dispositivos móviles con los que pueden capturar muchas cosas. Recuerden tener cuidado de no fotografiar, o sea, elementos que no se pueden fotografiar, las personas, locales comerciales, ¿sí? Ese tipo de cosas, pues es mejor no tomar fotos, pero sí se pueden tomar anotaciones acerca de lo que puedan ustedes ver por ahí en el día a día, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden, no es obligación utilizar eh, estas técnicas, digamos, pero aquí están, muchachos, por si de pronto ustedes tienen algún bloqueo, no saben cómo generar las tres ideas para la historia, entonces aquí tienen unos buenos insumos que les pueden ayudar para que ustedes realicen ese trabajo de la mejor manera, ¿sí? Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a mirar entonces el esquema de narración. Esquemas de narración. Antes de hablar de las distintas estructuras narrativas, es necesario denotar los elementos básicos de una historia.
trama, conflicto, personajes y escenario. Trama. Forma en que se relatan los acontecimientos que suceden dentro de la historia, es decir, su estructura narrativa. Conflicto. Obstáculos o problemas que se oponen a los objetivos del protagonista. Personajes. Seres que llevan a cabo las acciones dentro de la historia. Usualmente son personas, pero pueden ser también criaturas, animales u objetos dotados de personalidad. Escenario. Es todo el mundo que se crea para contar la historia. El objetivo de una estructura narrativa es permitir que una historia sea clara y capture la atención del público receptor. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar por acá. Esto es algo muy importante, muchachos, que de pronto hemos visto desde el colegio, ¿sí? Pero digamos que son esquemas que debemos seguir aplicando porque funcionan, ¿sí? Entonces dice acá, modelo aristotélico y el paradigma. Entonces acá, ambos modelos se pueden contemplar como un mismo tipo de estructura dramática, teniendo en cuenta que tanto el modelo estudiado por el filósofo Aristóteles en su libro La Poética, como el paradigma planteado por Sitfield, se basan en la narración de una historia en tres actos principales. Entonces, primero tenemos la presentación, que sería el acto 1, la confrontación, que sería el acto 2, y resolución del conflicto principal, que sería el acto 3. Sin embargo, el paradigma podría entenderse como una extensión del modelo aristotélico, dado que los actos están divididos por puntos argumentales o plot points, los cuales son acontecimientos que cambian radicalmente el sentido de la acción. Entonces, como les decía, digamos que esto es algo que hemos visto seguramente desde el colegio, ¿sí? Que también puede ser como el inicio, el nudo y el desenlace, ¿sí? Básicamente esto va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos están diciendo que para este punto, como para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo, vamos a analizar brevemente la película Tierra de Osos, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con el planteamiento. Entonces dice acá, es la presentación inicial que permite contextualizar la historia dentro del espacio y el tiempo, identificar los personajes y exponer el problema principal. Es bueno responder a las preguntas quién o quiénes, dónde y cuáles son las circunstancias actuales. El primer plot point que cierra el acto 1 puede designarse como conflicto, el cual rompe el equilibrio inicial y constituye el primer punto de giro. Entonces miremos qué es lo que nos dice el ejemplo. Dice que en Tierra de Osos todo comienza con el ritual de hombría de Kenai, el protagonista, el cual desea desesperadamente convertirse en un hombre. Luego aparece un plot point, donde muere su hermano mayor a causa de un incidente con un oso, del cual él es culpable. Esto motiva a Kenai a buscar venganza hasta cegar la vida de un oso, lo que genera un cambio de forma de humano a oso, ¿sí? Entonces miremos, aquí qué nos están diciendo, muchachos, o sea, esto debe servir de contextualización. Entonces, en el inicio de la historia debemos de presentar los personajes. Debe de quedar claro cuál es el espacio-tiempo en el cual se está narrando la historia, ¿sí? Fechas, épocas, el lugar en donde están los personajes, ¿sí? Entonces, miren acá en el ejemplo, obviamente recuerden, bueno, aquí tenemos que hacer, digamos que otra de las recomendaciones que voy a hacer, ya les había dicho muchachos, y es que para la historia que vamos a entregar, debemos estar limitados por 1 minuto, ¿sí? Ese es el tiempo máximo que vamos a utilizar para la animación. En pro de eso debemos describir una historia, muchachos, que se pueda desarrollar dentro de ese minuto, ¿sí? Que eso sea claro.
Entonces, bueno, vamos a venir acá a la confrontación. Entonces, acá, también conocido como el nudo de la historia, allí se presentan los obstáculos que se oponen a los objetivos del protagonista. Resulta útil preguntarse, ¿qué es lo peor que puede ocurrir al protagonista? ¿Qué lo llevaría a un punto de quiebre? Como lo describe Andrea del Pilar Castillo, el conflicto constituye el detonante de la historia, planteando el problema central que el personaje deberá resolver de una u otra forma al final. Conseguirá el protagonista su objetivo. Castillo 2013. Este desarrollo narrativo aborda una serie de peripecias o situaciones adversas que vienen de repente y afectan directamente al protagonista. ¿Sí? Entonces miremos cuál es el ejemplo. Entonces acá, Kenai, convertido en oso, emprende un viaje hacia la montaña donde podrá encontrarse con el espíritu de su hermano Sitka. En este viaje se encuentra con Koda, un osesno que le enseñará el valor del amor y la hermandad. Por otra parte, Tuk, el otro hermano de Kenai, decide buscar venganza por la pérdida de sus hermanos a manos de un oso. El segundo plot point se da cuando Koda cuenta la historia de cómo su madre lo defendió de un cazador. Sí, bueno, entonces aquí digamos que vamos a tener la problemática principal. Traten de extractar estas preguntas, muchachos, para que cuando estén escribiendo, esto sirva de apoyo para que puedan escribir de manera correcta ese conflicto que se va a generar dentro de la historia. Entonces, miremos, esto es como para que lo tengamos de referente, muchachos. Recuerden que esto es el guión, o bueno, son extractos de un guión para una película, ¿sí? Que puede durar 1 hora y media, 2 horas. Acá tenemos 1 minuto, entonces no podemos generar tramas tan complejas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa regularmente, muchachos? Cuando ustedes empiezan a escribir, tratan de generar historias complejas, digamos, como en pro de que el guión quede bien, ¿sí? Entonces, no sé, empiezan en un triángulo amoroso, que entonces Pepito se fue por allí, por acá, que entonces que la venganza, que entonces que se fueron, no sé, para Hawái, un montón de cosas, ¿sí? Entonces recuerden que todo lo que estamos nosotros escribiendo en este momento, después lo vamos a tener que hacer en 3D, ¿sí? Entonces por eso tenemos que estar limitados en ese tiempo que tenemos y no generar, digamos, historias tan complejas. O sea, tenemos 1 minuto para presentar a los personajes, contextualizar en espacio-tiempo, para generar un conflicto y para resolverlo dentro de ese minuto, ¿sí? Entonces debe de ser algo que esté adaptado para 1 minuto de animación. Por último, vamos a tener la resolución. Entonces dice acá, se centra en la solución del problema, pero antes el protagonista deberá enfrentar el conflicto. Durante dicho momento, la intensidad dramática llega a su punto más alto, el cual es conocido como clímax. Tras dicho momento, viene el desenlace que brinda un nuevo equilibrio y el cambio del protagonista después de superar el conflicto. Se debe responder, ¿cuál es la solución de la historia? ¿El protagonista vive o muere? ¿Triunfa o fracasa? ¿Sí? Entonces dice acá, Kenai se enfrenta a su hermano Tuk, que trata de matarlo. Koda entra en escena para defender a Kenai, pero al estar en peligro el pequeño oso, Kenai lo protege con su vida. Es allí donde todo se resuelve. Kenai vuelve a ser humano y se reencuentran los 3 hermanos. Kenai comprende el significado de su tótem y decide cuidar del pequeño Koda, renunciando a su vida como humano, sellando así su ritual de hombría. Dice acá, una película puede tener varios plot points que le ayuden a intensificar el drama. Se pueden manejar 2 en el acto 1, más de 10 en el acto 2 y 1 en el acto 3. Sin embargo, para que la historia funcione se deben tener claros los 4 componentes básicos, inicio, final y los 2 plot points. Entonces recordemos, muchachos, que aquí no estamos haciendo un guión para una película, ¿sí? Es un guión para 1 minuto, entonces debemos estar acomodados para ese minuto. Bueno. Preguntas referente a esto, muchachos. A ver qué hay por acá en el chat. Bueno, Daniel, porfa, ese inconveniente que tienes con la evidencia al correo.
Pero si de verdad no está revisada, sí la puedes cambiar. Bueno, Santiago, digamos que para nosotros más o menos tener una idea de que una historia puede ser representada en un minuto, nos dice el material de formación que el guión debe de tener una extensión de una hoja, no más y no menos, ¿sí? Aquí más adelante nos van a dar una fuente con la que tenemos que trabajar y un tamaño de fuente, ¿sí? No recuerdo en este momento cuál es, ahorita la miramos, pero la fuente debe estar a 12 puntos. O sea que no es, o sea, es una hoja o un texto que va a tener una fuente un poquito grande, entonces debemos de estar limitados por eso, ¿sí? Bueno, esa Juan Sebastián, esa es, esa Courier New. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir por acá. Entonces, pregunta referente a esto, muchachos, ¿estamos claros frente al planteamiento, la confrontación y la resolución? Recuerden entonces que ya hemos dado algunas limitaciones. Vamos a estar limitados por un minuto, ¿sí? En la medida de lo posible, no utilicen simulaciones, ¿sí? Ya hablamos de eso, entonces digamos que esa es como la otra recomendación. Lo del minuto, muchachos, sí es un requerimiento, o sea, la animación no puede tener más de un minuto, o sea, ni más ni menos, un minuto. Bueno, vamos a ver por acá algo que también tenemos que adaptar un poco, muchachos, a la animación que vamos a hacer, ¿sí? Porque digamos que, o sea, esto está planteado para que se haga, o sea, para una historia larga, ¿sí? Pero entonces nosotros vamos a ir tomando lo que necesitemos y vamos a ir dejando algunas cosas pues que no nos sirven porque nuestra historia es un poco más corta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar acá el viaje del héroe. Digamos, miren, aquí está comprendido el viaje del héroe en el punto B, ¿sí? Y las tres ideas cortas vamos a generarlas a través de esto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a revisar qué es el viaje del héroe. Digamos que esto es algo que todos hemos visto, muchachos, porque regularmente las películas que digamos entre comillas, pues bueno, entre comillas no, que tienen un héroe, ¿sí? Eh, van a pasar por estas etapas, ¿sí? Entonces miremos acá, este modelo también conocido como monomito surge del trabajo de Joseph Campbell y más tarde el escritor hollywoodense Christopher Vogler y más tarde del escritor, sí, hollywoodense Christopher Vogler. Campbell recogió cientos de mitos y leyendas de diferentes culturas y descubrió 17 puntos en común, los cuales plasmó en su libro El héroe de las mil caras. Vogler, inspirado por el trabajo de Campbell, escribió el libro El viaje del escritor, en el cual adaptó el lenguaje académico de Campbell para la industria del cine. Este arquetipo se compone de 12 etapas. Entonces, como les decía, digamos que esto es algo que nosotros comúnmente vamos a ver en casi todas las historias, ¿sí? Entonces digamos que es un modelo que funciona y si ustedes se ponen como sí, como a darle un vistazo o a recordar las películas que ustedes han visto hasta el momento, muchas de esas, ¿sí? Van a estar enmarcadas en esto que nos están denominando el viaje del héroe. Entonces miremos. Entonces empezamos por acá en el mundo ordinario, ¿sí? Entonces dice acá, se presenta el héroe, descubriendo sus ambiciones y limitaciones. De igual forma, se aprende de su mundo. Antes que la aventura comience, antes de que la aventura comience. Esta etapa busca que el espectador se identifique con el protagonista. Por ejemplo, en Star Wars se puede observar a Luke Skywalker como granjero en
Tatooine, bueno, no sé cómo se pronuncia eso, muchachos, la verdad, no soy muy, bueno, nunca me he visto una película de estas, para ser muy sincero, pero bueno, digamos que Tatooine, ¿sí? Bueno, entonces miremos, esto está obedeciendo, muchachos, a lo que nos están diciendo acá, ¿sí? Entonces recordemos, el planteamiento va a estar dirigido a contextualizar, a presentar al héroe, o bueno, a los personajes que van a presentar, o sea, que van a aparecer dentro de la historia, cuál es ese espacio-tiempo, el lugar en donde viven. Entonces, eso es lo que nos están diciendo acá. Entonces, por eso esto hace parte del planteamiento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a la llamada a la aventura. Entonces dice acá, algo pasa para alterar el mundo del héroe, para amenazar su vida como la conoce. Se pone en marcha la historia y se presenta una aventura o búsqueda que debe emprender el protagonista. En Star Wars, el mensaje traído por los androides de parte de la princesa Leia. ¿Sí? Entonces, bueno, miren que aquí todavía hay contextualización, se empieza a plantear, digamos, una problemática, que esto vendría siendo como el primer plot point de ese planteamiento, ¿sí? En el cual la vida del héroe, pues entonces va a cambiar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el rechazo a la llamada. Entonces acá, el protagonista o héroe se resiste al cambio del mundo ordinario, seguramente por sus inseguridades y temores. Se busca mostrar los riesgos y peligros que hacen parte de la aventura. En Star Wars, Luke rechaza el llamado poniendo como excusa su labor en la granja de sus tíos. ¿Sí? Bueno, vamos por acá, encuentro con el mentor. Entonces acá una persona sabia aparece con el fin de convencer al héroe de aceptar el llamado, mostrarle el camino, entrenarlo y brindarle toda la experiencia que necesita para vencer. Entonces acá Obi-Wan y Yoda se convierten en los mentores de Luke. ¿Sí? Entonces miremos, cruzando el umbral. Entonces acá finalmente el héroe está comprometido con la aventura. Está preparado para abandonar el mundo ordinario y adentrarse en los riesgos del mundo especial, punto del cual no habrá retorno. Para el ejemplo de Star Wars, Luke acepta el llamado y junto a Obi-Wan llegan al puerto espacial Mos Eisley. ¿Sí? Bueno, digamos que sí. Entonces venimos por acá. Pruebas, aliados y enemigos. Acá, es la iniciación del héroe al nuevo mundo especial al que se ha adentrado. Vive diferentes pruebas, conoce aliados y se enfrenta a sus enemigos. El protagonista tendrá que prepararse por sí solo o pedir mayor entrenamiento a su mentor para lograr sobreponerse a las adversidades. En Star Wars, Luke se encuentra con Han Solo y Chewbacca y tiene la necesidad de ser entrenado por Yoda. ¿Sí? Venimos por acá al acercamiento. De acá, después de muchas dificultades, el héroe se acerca a la guarida del mal supremo. Es el momento donde el héroe se prepara para la batalla central. Se puede ver en Star Wars tras la incursión a la Estrella de la Muerte. La gran prueba. Entonces, de acá, la gran prueba o la Odisea, el héroe se encuentra cara a cara con su enemigo principal, un momento de vida o muerte, a tal punto que experimenta o causa la muerte. Para Star Wars se detiene el momento donde Luke rescata a la princesa Leia y va a morir y ve morir a su mentor. Bueno, la recompensa. Entonces dice acá, el héroe ha sobrevivido a la muerte y ha vencido sus más grandes temores. Debido a su valeroso acto, adquiere el elixir o respuesta al problema que inició la aventura. En Star Wars, la recompensa es la fuerza, que adquiere Luke, lo cual será la clave para destruir al imperio. Camino de vuelta. El héroe ya ha adquirido el premio, sin embargo, debe escapar de los peligros del mundo especial para volver a casa. En ejemplo de Star Wars, esta fase se une con la fase 8, la gran prueba, pues una vez Luke rescata a la princesa, deben enfrentarse a muchos enemigos para lograr escapar. Vamos a ver acá la resurrección del héroe, otra prueba donde el héroe se enfrenta a la muerte y debe usar todo lo aprendido. El personaje ya ha cambiado, pues tiene experiencia y ha enfrentado sus miedos. En este punto se puede dar nuevamente una lucha contra el mal supremo, pero ahora va más allá de la vida del héroe, el cual se sacrifica por el bien de otros. Por ejemplo, Luke arriesga su vida en el último intento de destruir la Estrella de la Muerte y lo logra.
Por último, entonces tenemos el regreso con el elixir. El mundo del héroe se salva o él vuelve con el elixir para beneficiar a los suyos en el mundo ordinario. En la mayoría de las historias, esta fase completa el círculo del viaje, donde se restaura el balance en el mundo ordinario y el héroe comienza una nueva vida influenciado por su travesía. Al final, Luke Skywalker en Star Wars se convierte en Jedi y devuelve el equilibrio a la fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces, muchachos, aquí estamos viendo obviamente una historia pues bien intrincada, muy compleja, ¿sí? Que seguramente se narró en varias horas, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que debemos entender del material de formación, muchachos. O sea, no es que tengamos que describir totalmente el viaje del héroe para la historia que vamos a realizar, ¿sí? Inclusive ni siquiera estamos obligados a que haya un héroe dentro de nuestra historia, ¿sí? Pero digamos que todos sí van a tener un protagonista dentro de la historia, es lo más seguro. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar, ¿sí? De todas estas etapas que estamos viendo acá, lo que necesite, ¿sí? Porque digamos que esto es transversal a todo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que por acá Javier también está mencionando los videojuegos. Entonces, todas las historias, muchachos, bueno, no digamos todas, pero la gran mayoría de las historias que se narran en el cine, en los videojuegos, en las animaciones, en los animes, ¿sí? Van a responder a esto, ¿sí? Entonces, como les digo, muchachos, no es que obligatoriamente tengamos que tener un héroe, ¿sí? Dentro de nuestra historia, pero sí todos vamos a tener un protagonista. Entonces, digamos que de una u otra manera ese protagonista va a tener que pasar por alguna de estas etapas, ¿sí? Digamos que no, digamos con esta complejidad o sea, que nos están mostrando acá, pero obviamente pues las historias siempre nos llevan a aprender algo, ¿sí? Inclusive el ejemplo que vimos hace 8 días de este personajito que estaba cieguito, ¿sí? Y que tenía un dinosaurio, obviamente pues no sabía, ¿sí? Esa historia también va a responder a alguna de esas etapas. Entonces, ¿qué es lo importante, muchachos? O sea, que ustedes escriban su historia después de que, bueno, no que escriban la historia, o sea, que planteen esas ideas para la historia. Después de que planteen esas 3 ideas para esa historia, seleccionen una, ¿sí? Y a esa historia la van a analizar a través del viaje del héroe. Recuerden, no necesitamos hacer todos los puntos, ¿sí? O sea, en este caso va a ser, digamos, las etapas que necesitemos, ¿sí? Eh, bueno, preguntas hasta acá, muchachos. A ver, miremos el chat. Bueno, de las sofás, bueno, sí. ¿Cómo qué personajes existentes, Juan Diego? Sí, en el documento vamos a entregar las 3 opciones. O sea, recuerden, muchachos, que aquí la guía nos está dando, eh, digamos, las pautas que debemos de seguir. Entonces, dentro de ese documento deben estar esas 3 ideas cortas. Entonces, quiero hacer hincapié en esto, muchachos. No es que las tengamos que desarrollar, no es que tengamos que escribir 3 historias. O sea, son ideas cortas, muchachos. ¿Sí? Algo muy corto, o sea, una descripción corta de esas ideas que ustedes tuvieron. Y cuando tengan ustedes esas 3 ideas, pues van a escoger no más una, ¿sí? Y a esa idea que ustedes escojan, entonces van a desarrollar los personajes que intervienen dentro de la historia, teniendo en cuenta el viaje del héroe, ¿sí? Y ya después, esa historia que escojamos, vamos a hacer esto, ¿sí? Que es, bueno, toda esta parte del tema, del logline, de la premisa, ¿sí? Bueno, a ver por acá. Sí es claro esto, muchachos.
Bueno, a ver qué más preguntas hay por acá. Toca tener 3 ideas y el mismo documento toca desarrollar una de sí. O sea, ustedes plantean 3 ideas. De esas ideas escogen una. Si están en un grupo, muchachos, pues entonces cada uno de ustedes plantea una historia o un tema para la historia y ahí entre ustedes mismos escogen una y esa es la que desarrollan. ¿Sí? Entonces hago hincapié en eso, muchachos. No vayan a desarrollar las 3 historias porque ha pasado que me han entregado 3 historias desarrolladas y eso no es lo que necesitamos. ¿Sí? 3 ideas. Entonces, muchachos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta frente a esas limitaciones para esas propuestas de ideas. Entonces, ya sabemos que el límite de tiempo va a ser 1 minuto, ¿sí? Aparte de eso, muchachos, no vamos a intervenir, o sea, no van a intervenir en esa historia más de 3 personajes. Ese es el límite. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3 y hasta ahí. Y vamos a tratar de desarrollar esa idea en máximo también 3 escenarios. ¿Sí? Entonces, que eso sea claro, muchachos. Tenemos 1 minuto para desarrollar la animación completa. Un máximo de 3 personajes y un máximo de 3 escenarios. ¿Sí? Esas son las limitaciones que no están en la guía y aquí se las estoy diciendo, muchachos, para que tengan eso en cuenta. Si me entregan un guión adaptado para mucho más tiempo, muchachos, se los devuelvo. Si tiene más de 3 personajes, me toca devolvérselos. Si tiene más de 3 escenarios, me toca devolvérselos, muchachos. Si me entregan un guión de 20 páginas, me toca devolvérselos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta, muchachos, para poder estar como dentro de lo que podemos entregar. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque llevo orientando este programa mucho tiempo, ¿sí? El límite de 1 minuto funciona, créanme, ¿sí? Al igual que el de los 3 personajes y los 3 escenarios. Es un límite, muchachos, en el cual ustedes pueden entregar un buen trabajo durante o sea, sí, durante el tiempo que tenemos y lo pueden alcanzar a desarrollar bien. Entonces vamos a estar apegados a eso, ¿sí? Entonces para que tengamos ahí en cuenta esa parte. A ver, ¿qué es esto lo que escribieron? Bueno, muchas, digamos que frente a los cortometrajes, los ejemplos que están en la guía, el que vimos hace 8 días es un buen ejemplo. Por lo demás, debemos de hacer investigación, ¿sí? Busquen cortos animados, no tienen que ser en 3D, como para que puedan entender bien las historias, ¿sí? Acerca de lo que podemos hablar ahí. Pues Juan Diego, ¿qué le digo yo frente a eso? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí, muchachos? Lo que pasa ahí es que muchas veces esos temas terminen infringiendo derechos de autor, ¿sí? Digamos, cuando ustedes van a hacer, digamos, en 3D y quieren hacer un personaje que ya existe, no sé, cualquier vaina, pues, no sé, de un videojuego, algún personaje, ese tipo de elementos deben estar registrados bueno, no registrados, sino como etiquetados por ustedes como un fan art, para que no hayan problemas de derechos de autor, ¿sí? Entonces digamos que eso se hace en pro de que las plataformas no les bajen los videos, ¿sí? Entonces digamos que por eso la música toca que sea de uso libre, ¿sí? Al igual que los personajes. Entonces, la idea es que lo que se va a generar va a ser de autoría de ustedes, no que vamos a coger, no sé, un personaje de un videojuego, entonces lo voy a adaptar a una idea o una historia que yo voy a hacer. Tratemos de no hacer eso, muchachos, ¿sí? O sea, creen los personajes desde cero, invéntenlos, descríbanlos ustedes mismos, ¿sí? Eh, digamos que podemos basar cositas, ¿sí? Pero no copiarlos, ¿sí? Utilizar algunas cositas de personajes, pues bueno, obviamente eso se puede hacer, pero pues no ir y copiarlo tal cual es, ¿sí? Eso sí que sea, pues, muchachos, como claro. Eso, Santiago, sí, termina siendo un plagio.
Bueno, Pilar dice que para ella esto es nuevo, entonces digamos que por eso, Pilar, digamos que, o sea, todo lo que estamos viendo acá, muchachos, está explicado como si viniéramos sin ningún conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso vamos paso a paso. Eh, digamos que esta generación de las ideas, pues tenemos aquí, de acuerdo a lo que vimos en el material de formación, tenemos, pues, digamos, algunas técnicas que nos pueden ayudar a generar las ideas. Entonces, digamos que por ahora no estamos viendo algo así muy técnico, de pronto después sí, sí, pero obviamente todo se va a explicar. Bueno, los nombres, pues muchachos, sí, o sea, tratemos de ser originales, ¿sí? No nos plaguemos los nombres, no nos plaguemos los personajes, ni las historias. Yo sé que ya hay muchas cosas que se contar, ¿sí? Pero dentro de todo eso, muchachos, pues tratemos de sacar algo medianamente original. No, Alejandro, ejemplos de cortometrajes animados no tengo. Y de las fichas pasadas, muchachos, creo que no tengo trabajos. Voy a tratar de buscarlos, porque lo que pasa es que hace poco tuve un problema con el computador y me tocó formatearlo, entonces me perdió mucha información. Sí, Edilson, la idea es que también los escenarios los manejemos en el mismo estilo cartoon o estilizado, ¿sí? Al igual que vamos a hacer con los personajes. Bueno, entonces los requisitos, ¿cuáles son, muchachos? A ver, la duración, 1 minuto, no más, no menos, muchachos. O sea, 1 minuto contabilizado, ¿sí? Un máximo de 3 personajes vamos a utilizar para la historia. También un máximo de 3 escenarios, ¿sí? Entonces ya ustedes deciden, pueden ser un personaje, pueden ser dos, pueden ser tres. Si van a trabajar en grupo, muchachos, pues traten de utilizar los 3 personajes, ¿sí? No es que vayan a trabajar 4 o 5 y van a decir que van a ser un personaje, ¿sí? Eh, y lo otro que les había dicho, muchachos, es acerca de las simulaciones. Tratemos de que no intervengan simulaciones en la animación, ni físicas, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con físicas? Lo que habíamos hablado, fuego, viento, arena, destrucciones, explosiones. O sea, ese tipo de cosas, muchachos, como les decía, pues van a requerir de softwares especializados y también de una máquina potente para poder hacer esas simulaciones y para un posterior render, pues aún más. Entonces, digamos que por ahora no nos metamos tanto con eso, muchachos, ¿sí? Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? Bueno, muchachos, entonces, a ver por acá qué nos faltó. Esto ya lo vimos. Bueno, las fichas de los personajes. El guión. Bueno, vamos a dejar esta parte para dentro de 8 días, pero vamos a revisar aquí un poquito, muchachos, de la creación y diseño de los personajes, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué softwares, Alejandro? O sea, muchachos, pueden utilizar lo que quiera, lo que quieran, menos inteligencias generativas, pues que vayan a hacerles el guión, ¿sí? De resto, lo que necesiten utilizar. Entonces, bueno, vamos a ver esto aquí rápidamente, muchachos, porque ya se nos alargó un poquito la sesión. Pero vamos a ver esta última parte como para que también tengamos claro lo de los personajes. Creación y diseño de personajes. Una buena trama es fundamental para el desarrollo de la historia, pero esto solo puede ser posible si se tienen unos personajes sólidos que permitan que la historia se desenvuelva.
Existen muchos métodos para construir personajes tridimensionales que logren tener una transformación a medida que avance su historia, y a continuación se van a ofrecer una serie de claves y sugerencias que pueden ser usadas para la creación de personajes convincentes. Más que reglas o fórmulas, se trata de herramientas útiles para llevar con éxito esta labor. Bueno, muchas entonces acá una buena trama es fundamental para el desarrollo de la historia, pero eso solo puede ser posible si se tienen unos personajes sólidos que permitan que la historia se desenvuelva. Entonces recuerden, muchachos, aquí no vamos ni a hacer en 3D, de pronto para los que ya tienen conocimiento, ni vamos a ilustrar, nada de eso. O sea, todavía no estamos en esa etapa del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer son descripciones, muchachos. Vamos a describir los personajes. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer, muchachos? Ustedes van a hacer sus 3 ideas, ¿sí? De esas 3 ideas van a escoger una idea y esa es la que vamos a desarrollar, ¿sí? O sea, para esta semana tenemos que escribir las 3 ideas. Vamos, o sea, de esa idea que ustedes escojan, van a hacer un desarrollo de los personajes, teniendo en cuenta el viaje del héroe. Y también vamos a fijarnos mucho aquí para poder crear estas fichas o biografías de personajes. Entonces recuerden, esto es escrito, ¿sí? No hay que ilustrar, muchachos, vuelvo y les reitero. Entonces dice acá, crear fichas o biografías de personajes. Es una de las recomendaciones más extendidas en material bibliográfico y cursos del guión. La creación de fichas suele abarcar los aspectos físicos, psicológicos y sociológicos del personaje. Entonces, ojo, descripción, muchachos. En los aspectos físicos se describen todos aquellos rasgos que dan identidad visual al personaje. Elementos como la edad que tiene y que aparenta, la estatura, el tono de piel, el color de ojos, tipo y color de cabello, sexo, complexión, condiciones físicas y cualquier elemento que permita establecer cómo se ve el personaje, ¿sí? Entonces estos van a ser aspectos físicos. En los aspectos psicológicos se exploran elementos que definen su comportamiento, como su temperamento, el sentir hacia sí mismo, cómo se ve ante los demás, fortalezas, debilidades, objetivos, sueños, metas, miedos y cualquier otra cosa que hable sobre su actitud hacia la vida, como hobbies, en dónde vive, dónde creció, dónde se educó y en general información que hable de su entorno social. Dice acá, es necesario tener en cuenta que toda esta información debe ser relevante y útil para el desarrollo del personaje en la historia. Y se puede manejar a modo de fichas o como una biografía narrada. Lo importante es que con estos datos se construya un personaje profundo que cause interés y tenga elementos para sufrir una transformación durante el transcurso de la historia, ¿sí? Entonces, muchachos, digamos que en ninguna parte de la guía nos están pidiendo que hagamos estas fichas, pero es importante que ustedes las tengan. O sea, recuerden que este debe ser un trabajo muy juicioso, ¿sí? No tenemos que generar un documento aparte. Podemos hacer una descripción breve de los personajes, en los aspectos físicos, psicológicos, ¿sí? Como para tener en cuenta cómo va a ser el personaje, cómo se va a vestir, cómo va a ser, digamos, moralmente ese personaje, y así posteriormente poder tomar decisiones acerca del look del personaje, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que tienen que tener en cuenta para la historia, muchachos. Si lo quieren anexar al documento, perfecto, pero como les digo, en ninguna parte de la guía pues nos está pidiendo que agreguemos estas fichas, pero es muy importante, digamos que es algo que podríamos agregar aquí al desarrollo del personaje, teniendo en cuenta el viaje del héroe, ¿sí? Bueno, dice acá, establecer conflictos. Para poder desarrollar un personaje es bueno que no se tenga todo en su vida solucionado y que siempre logre sin dificultad lo que quiere, pues esto lo hace plano y aburrido. El conflicto es algo que permite
al personaje luchar para superarse a sí mismo, para superar las circunstancias y alcanzar su objetivo. Es bueno poner obstáculos en el camino para colocar a prueba las motivaciones que mueven al personaje. Entonces, digamos que esto acá son recomendaciones. 2. Objetivos. Todos necesitan una meta que alcanzar, un objetivo que cumplir, un destino al cual llegar en la vida. No tiene por qué ser tácito. Incluso puede que el personaje no tenga claro cuál es su objetivo, pero debe existir para que tenga la motivación de superar los obstáculos. El estereotipo. Evitar los estereotipos a menos de que sea necesario, es una buena práctica. Así como un personaje sin motivación puede ser aburrido, un personaje estereotipado puede ser predecible y por tanto poco interesante. Empezar de nuevo está bien. Si el personaje no funciona, no tiene nada de malo desecharlo y empezar nuevamente. Por lo menos eso permite saber qué cosa no debe ser el personaje. Arquetipos. A lo largo de su vida, el psicoterapeuta suizo Carl Gustav Jung desarrolló lo que actualmente es conocido como los arquetipos de Jung. En principio, los generó para establecer una teoría sobre la psicología humana, en la que planteó 12 arquetipos agrupados en 3 categorías, usando cada uno para simbolizar una motivación humana básica y su conjunto de valores. Esta es una herramienta que llega a ser útil para construir los rasgos de un personaje, tomando aspectos de personalidad provenientes de alguno de los arquetipos. Sin embargo, no es bueno limitarse a uno solo o abusar de ellos, pues se puede caer en el error de llegar a un personaje plano, ¿sí? Y por último tenemos el progreso. No se puede pretender abarcar todo de una sola vez. Un trabajo de construcción cuidado debe partir de aspectos básicos que son complementados poco a poco para llegar a una creación compleja del personaje. En los procesos de creación es necesario ir desarrollando todo paso a paso y de esta manera ir agregando y ajustando detalles gradualmente a medida que se avanza. El tiempo y la dedicación son los insumos más importantes para dar desarrollo a la creatividad y así poder generar universos atractivos, de calidad y originales que despierten el interés del público. Entonces, bueno, muchachos, digamos que aquí ya tenemos información suficiente para que empecemos a plantear esa historia, ¿sí? Entonces, ya tenemos el planteamiento de la historia, ¿sí? Que era lo que estábamos viendo acá al inicio en el esquema de la narración. Entonces ya tenemos aquí cuál debe ser ese esquema. Tenemos algunos ejemplos. Recuerden que esto solamente, o sea, esa manera de referencia. Recuerden que nuestra historia va a ser corta y no puede tener, digamos, como estas tramas, esa trama tan compleja, ¿sí? Tenemos el viaje del héroe. Recuerden que aquí vamos a tomar lo que necesitemos. No es necesario que nuestro personaje pase por los 12, sí, como por estas 12 características que nos están mencionando acá, sino que vamos a tomar las que nos sirvan, ¿sí? Y por último, entonces también vamos a tener el diseño de personajes. Recuerden que esto acá es netamente descripción, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta primera semana del trabajo, muchachos? Durante esta primera semana vamos a trabajar en esas 3 ideas que vamos a plantear para la historia. Una vez las tengamos, van a seleccionar uno de esos temas y vamos a empezar a desarrollar los personajes, ¿sí? Van a desarrollar los personajes, van a hacer el viaje del héroe y vamos a crear estas fichas, ¿sí? O sea, estas descripciones. Recuerden tener muy en cuenta lo que aquí nos están diciendo, muchachos. O sea, una vez terminemos acá, puede ser mañana, pasado, el fin de semana, cuando puedan, vuelvan a darle una leída a esto, basen mucho lo que van a escribir en esto y en las limitaciones que les había mencionado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. O sea, por ahora no tenemos que subir nada a la plataforma. Recuerden que subimos ya cuando la evidencia esté lista, o sea, cuando terminemos de explicar el resto de material de formación, que va a ser dentro de 8 días, y determinemos cómo se va a entregar el guión, ¿sí? Entonces, recordemos, 1 minuto de animación, máximo 3 personajes, máximo 3 escenarios. Tratemos de no utilizar simulaciones.
Y lo otro que les iba a decir, bueno, y tratemos de que en el desarrollo de la historia, muchachos, no sea más allá de una página, ¿sí? Entonces vamos a condensarnos en una página, no me vayan a enviar o sea, historias de 20, de 30 páginas, muchachos, porque se las devuelvo, ¿sí? Creo que estamos siendo muy claros con lo que debemos de entregar, entonces, preguntas, muchachos. ¿Qué preguntas tenemos acerca de esto? Muchachos, digamos que esto puede ir, como les había mencionado, dentro del desarrollo del personaje, aquí teniendo en cuenta el viaje del héroe. O sea, ahí podemos colocar estos aspectos que nos están, o sea, que son importantes. No se solicitan, pero son importantes. Entonces, esta parte la podemos meter aquí junto al viaje del héroe. O sea, recuerden, estos son los componentes del trabajo final. ¿Sí? Entonces, vamos a irlo armando poco a poco. ¿Sí? Vamos a armar entonces primero las 3 ideas, después desarrollamos una, después cuando desarrollemos esa historia, vamos a tener en cuenta el viaje del héroe y vamos a hacer las fichas o las descripciones de los 3 personajes. No tiene que ser, muchachos, nada muy extenso, ¿sí? Pueden ser de a párrafo por personaje, ¿sí? No tiene que ser nada tremendamente extenso porque el trabajo después continúa. Todo dentro del mismo documento, muchachos. Al final me van a entregar solo un PDF, ¿sí? Bueno, digamos que eso es importante, muchachos. O sea, digamos que no es que haya una restricción frente a eso, ¿sí? O sea, frente a temas violentos o que de pronto manejen, no sé, temas sexuales, ese tipo de cosas, muchachos, pues es mejor no hacerlo, ¿sí? O sea, recordemos que esto es un trabajo académico, ¿sí? Entonces, digamos que frente a eso, pues tenemos obviamente que cuidar los temas que vamos a presentar. Y aparte de eso, muchachos, pues también tenemos que tener en cuenta que las principales plataformas en las que podemos colocar después nuestra animación seguramente van a censurar ese tipo de temas. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que podamos colocar nuestra animación en cualquier plataforma sin que vayamos a tener el inconveniente de que nos vayan a tumbar el video o algo así. ¿Sí? Porque la idea de este producto es que lo podamos mostrar. ¿Sí? Si ya ustedes, pues bueno, personalmente, digamos que les gustan ese tipo de temas, ¿sí? O el gore o ese tipo de vainas, lo pueden hacer como proyecto personal, muchachos. Sí, digamos que hay plataformas que permiten que ustedes monten sus trabajos de esa manera, obviamente pues con una restricción de, ¿cómo se llama esto? Sí, una restricción pues como para que no se pueda ver así de primerazo, pero digamos que eso posteriormente se puede hacer, ¿sí? O sea, temas pues así como sangrientos en los personajes o desnudos, ¿sí? Pero digamos pues que este no es el espacio para hacer esas cosas, muchachos. Entonces, sí, tratemos de mantener esos temas, muchachos, pues para este trabajo medianamente al margen. Si tienen de pronto un tema que quieran manejar de esa manera, pues también saberlo manejar. Sí, es como de pronto no ser tan explícito en las cosas. Sí, pero pues sí, tratemos de manejar temas un poco más como para la academia. Sí. Y obviamente pues que también no vaya a ser después para ustedes un tropiezo el hecho de mostrar sus portafolios. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos, muchachos? Estamos claros con todo. Preguntas, muchachos, preguntas. Bueno, digamos pues que estamos claros, entonces, nada, muchachos,
pongámonos entonces en esta tareita. Recuerden, 3 ideas. Después desarrollamos el viaje del héroe en base al tema que vimos. Traten de desarrollar la historia, muchachos, en un máximo de una página. Sí, digamos que a veces enfrentar ese tipo de cosas, muchas es lo que yo les decía, ¿sí? O sea, son ejercicios que a veces no son tan explotados si venimos del colegio, muchas veces si están en la universidad, de pronto en otras disciplinas, en otros temas, a veces son cositas que no se explotan tanto. Entonces, digamos que por eso se hablan de técnicas ahí creativas, muchachos, para que ustedes puedan utilizar, ¿sí? Entonces, traten de hacer uso del material de formación y obviamente investigar, muchachos, investiguen. Recordemos no utilizar personajes que ya existen, ¿sí? Podemos tomar ideas, podemos tomar referentes, obviamente, sí, pero pues no que sean tal cual. No, muchachos, no es que tengamos que especificar un género. Simplemente es, pues, o sea, colocar la historia y pues ya uno va sabiendo hacia dónde va apuntando, pero pues sí recordemos, o sea, no es que sea una restricción, muchachos, es más bien un consejo que les doy, ¿sí? Porque, sí, o sea, como para que no vayan a tener tropiezos después para mostrar sus trabajitos. Y bueno, muchachos, pues nada, entonces si ya estamos ahí claros con lo que tenemos que ir presentando, entonces nos vemos dentro de 8 días para que sigamos con esto. Recuerden tener al día su evidencia, porque ya dentro de 8, pues solamente tendríamos una semana para hacer el resto de todo esto, ¿sí? Nada, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8. Recuerden que si alguien no ha subido las evidencias pasadas, todavía puede hacerlo. No se atrasen con las entregas. Y nada, muchachos, nos vemos entonces dentro de 8. Muchas gracias por la asistencia. Y nos vemos, que estén muy bien.